Un saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo a los amables oyentes que están sintonizando el programa Misioneros a la Obra. Les habla su hermano en Cristo Jesús, Aarón González, y quiero invitarlo a leer una cita en la palabra del Señor en el libro del Evangelio según San Juan, el capítulo 5, el versículo 24. Dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Quiero titular este pequeño pensamiento poniendo este tema, el derecho a la vida eterna. Es un tema muy recurrente, haciendo el énfasis de lo que está pasando en nuestro país, Chile, que hoy mucha gente está demandando derechos sociales. Por ejemplo, puedo mencionar el derecho a la vivienda, derecho a salud universal, derecho a educación gratuita y de calidad, derecho a previsión para la futura vejez, y así puedo seguir enumerando hasta el derecho a la propiedad. Pero para nosotros, los que hemos sido llamados a ser hijos de Dios, manifestado en el tiempo del fin, para nosotros nuestro derecho más importante es el derecho a la vida eterna. Y este derecho está consagrado y está ratificado en esta carta magna conocida como la Santa Biblia. Y nuestro Señor Jesucristo, en la Sagrada Escritura, Él siendo el autor de la palabra, Él consagra este derecho y nos dice, por medio de esta Escritura, que hay un derecho a vida. Y este derecho también fue ejercido mediante la resurrección hace casi 2000 años. Este derecho a vida eterna tiene la particularidad que hay dos requisitos para que pueda ejercerse. Y este es, el primero nos dice en esta escritura, nos dice oír su palabra. No se trata de oír al vuelo, porque a veces cuando hay campañas evangélicas, puede que llegue un borracho y oiga la palabra por oír a alguien que está hablando nomás. Y tampoco se trata de oír cualquier palabra. La Escritura nos hace el énfasis de que hay una palabra que ha sido asignada para un tiempo específico. En Hebreos, el capítulo 1, el versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Y cuando Jesús estuvo sobre la tierra, Él habló a su gente en parábola, a los judíos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque el pueblo no le oyó ni creyeron sus palabras. Y los discípulos les preguntan, ¿por qué Él a la multitud le hablaba en esta forma singular, utilizando tipos y formas? Y los discípulos le preguntaron por qué le hablaba por parábola. Y podemos ver que en Mateo 13, el versículo 13 al 15, nos dice, por esto le hablo por parábola. Jesús le está respondiendo, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos,
y con el corazón se entiendan y se conviertan y yo los sane. Así que podemos ver que no se trata solamente del verbo oír, sino también que hay un llamado de atención, hay un entendimiento, pero no un entendimiento con la mente, sino con el corazón. Entonces, luego el apóstol Pablo, cuando él está comenzando su ministerio y él está haciendo la apertura masiva del evangelio a los gentiles, podemos ver que en Hechos, el capítulo 13, el versículo 46, él está hablando y encuentra que al hablar a los gentiles y a los judíos en el versículo 45 de Hechos, capítulo 13, dice, viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Aquí hay una actitud opuesta al oír. Entonces, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Y en el versículo 48 dice, los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y aquí no solo al oír ellos, los judíos, al oír hubo una reacción de contradicción, pero los gentiles hubo regocijo. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Luego, cuando el apóstol Pablo está visitando Roma por primera vez, él también visita a los judíos, a su pueblo. Y en el capítulo 28 del libro de los Hechos, él se encuentra que hablando en la sinagoga, algunos asentían a lo que decían, pero otros no creían. Estoy leyendo el versículo 24. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles. Y nuevamente está citando lo que Jesús citó a los discípulos para dar las razones de por qué hablaban parábolas. Y si nota usted bien, yo le quiero decir algo, amigo oyente, que Pablo en el versículo 28 dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Entonces ahora Pablo está garantizando que habría un pueblo gentil llamado para su nombre, que sí oirá la salvación de Dios. Y nótese bien, hermano, amigo, persona que está escuchando, el evangelio comenzó para los gentiles, para nosotros, que estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, empezó con los judíos discutiendo. Y un día muy cercano, estamos muy cerca de que Cristo vuelva nuevamente a los judíos. Y cuando Él vuelva hacia su pueblo, hacia sus siervos, Él dejará aquí a los gentiles en sus discusiones. Pero lo importante para este sermón es que en cada tiempo Dios ha enviado palabra por medio de sus mensajeros, según Apocalipsis 1:20. Y luego este mensaje ha sido transmitido por otros hombres llamados por Dios que han oído la palabra que fue traída por Dios para estos mensajeros. Y lo maravilloso es que Dios también se ha encargado de tener un grupo de gente que en este tiempo ha sido sacada de los sistemas religiosos
Y esa gente tiene la capacidad para oír la palabra. Y no es una capacidad que venga por nuestros méritos. No es una capacidad con la cual viene adquirida de forma natural. Sino que esa capacidad para oír es porque Dios ha concedido esta habilidad. Y no solo eso, sino que también han recibido al que Dios ha enviado. Jesús en el capítulo 5, versículo 24, Él está hablando de la persona, de su persona. Pero en San Lucas capítulo 10, el versículo 16, Él está diciendo, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces ahora en esta escritura está hablando de que Dios comisionó a hombres para que hablaran a hombres, y por medio de esa palabra, esa simiente que está en un hombre, pueda convencer a otro. En Proverbios nos dice que el hierro se afila con el hierro, y el rostro de un hombre se afila con el de otro hombre. Ahora, luego de oír la palabra y de recibir al que me envió, el Señor, Dios dice que tiene vida eterna. No dice tendrá vida eterna. No dice llegará a tener vida eterna. No está estableciendo ningún otro requisito. No está estableciendo que tienes que unirte a una iglesia, que tienes que pagar diezmos, que tienes que pagar ofrendas, de que tienes que firmar tu nombre en algún libro. No. Dios solamente pide algo sencillo. Creer, y no solamente creer, sino recibir el vaso que trae esa palabra de vida eterna. Oh, hermano, vida eterna, vida eterna. En griego es un término que se conoce como zoe, que es la propia vida de Dios. Dios, aquel ser que no tiene principio ni fin, aquel cuya mente en su pensamiento tenía un grupo de gente especial, que tenía una simiente real, una simiente de creer, y que Dios siempre los llamó sus hijos. Esos hijos que estaban en la mente de Dios, eran conocidos como los todos de Dios. Y estos hijos tenían que venir, pasar de pensamiento, tenían que venir a existencia por la palabra de Adán. Ese era el plan original. Pero debido a la caída en el huerto del Edén, tuvimos que venir por una concepción natural. Pero en su debido tiempo, la luz del Evangelio pasó por la oscuridad de este mundo, pasó por los sepulcros denominacionales, pasó por una botillería, pasó por una iglesia católica, pasó por un prostíbulo. Y esa luz vino a alumbrar a esa simiente que estaba en nuestro corazón y produjo vida eterna, vida que ahora nos está regenerando de hombres y mujeres pecadores a un pueblo adquirido por Dios, comprado con su preciosa sangre, redimidos. Y no solamente eso, hermano, amable oyente, también nos rescató para formar un pueblo para su nombre. Un pueblo que tiene la característica, según la epístola a Tito, el capítulo 2, versículo 14, tiene esta característica de ser celoso de buenas obras. Vida eterna es vivir para los demás. Para ti, hermano, que estás descarriado, hay una frase que también dice San Juan capítulo 5, versículo 24. Él está diciendo, no vendrá condenación. Y yo quiero decirte, para ti que estás lejos de Dios, para ti que no has escuchado el bendito evangelio del Señor Jesucristo, hay un límite entre la misericordia y el juicio. Hay una línea demarcatoria entre la vida eterna
y un lago de fuego. Un lago de fuego que Dios creó con la sola intención de que el diablo y sus demonios fueran echados ahí. Hay un límite, hay una línea demarcatoria entre aquellos que creen para vida eterna y para aquellos que, siendo engañados de iniquidad por no recibir el amor de la verdad para ser salvos. Eso está en Segundas de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 10. ¿Cómo yo sé? La gran pregunta. ¿Cómo yo sé si he pasado de la misericordia al juicio? ¿Cómo yo sé si he pasado si aún estoy en condenación? ¿Cómo yo sé si he transgredido esa línea? Yo te quiero decir en esta noche, te quiero decir que mientras tú estés anhelando en tu corazón y hambriento por regresar a Dios, si hay algo en tu corazón que está anhelando de Dios, si hay algo que Dios todavía está trabajando, si tú has sentido esa voz que te dice que de regresar a casa, si tú has sentido esa voz que te dice, ¿dónde estás tú? Quiero decirte que tienes la posibilidad de que hay un Dios en alguna parte que te está llamando. Y que si has recaído no significa que tú estás perdido. Sí, recaer significa estar fuera del compañerismo. Recaer significa sí estar lejos de Dios. Pero eso no significa estar perdido. David era el rey de Israel y él cometió pecado. Y cuando cometió pecado, él dijo, no quites el gozo de mi salvación. David ciertamente tenía la certeza de que era salvo, pero también él sabía que su gozo de ser salvo estaba siendo perdido. Vida eterna, estamos hablando de vida eterna. Vida eterna. Yo te quiero decir algo. Hay todavía Espíritu Santo. Es como esto. Muchas veces estás estudiando y muchas veces existe la posibilidad de desertar. Y a veces tomamos ese camino de desertar. Pero cuando decidimos retomar nuestro camino, ahí quizás en una universidad, cuando has decidido congelar una carrera, y cuando retomas esa carrera, hay un maestro que te está recibiendo. Y yo quiero decirte que ese maestro todavía, el Espíritu Santo, está disponible. El Espíritu Santo, Él es el anticipo de nuestra herencia de vida eterna. El Espíritu Santo es como el pie de una casa. Lo podemos comparar. Pero no solamente no te conformes. Muchas veces nos conformamos con que Dios perdona los pecados. Pero no vamos más allá de obtener el Espíritu Santo. Y cuando tenemos el Espíritu Santo, no vamos más allá de alimentarnos palabra tras palabra, palabra tras palabra. Porque si ya tienes el pie de una casa, ahora tienes que pagar los dividendos. Pero qué gozo es cuando tú llegas un día, cuando llegue ese evento en que el Señor nos venga a buscar, en que los muertos en Cristo serán levantados y nosotros que estemos vivos seremos levantados para recibir al Señor en el aire. Oh hermano, ¿cómo será ese gozo? Si aquí en esta tierra Dios nos ha dado el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad, a toda justicia.
para corregirnos, para vivir una vida llena de gozo. Con esto quiero terminar este sermón diciendo que en el Salmo capítulo 63, el versículo 3, hay una cita que dice: mejor es tu misericordia que la vida, por eso mis labios te alabarán. Él no está hablando de que la misericordia es mejor que la vida eterna. Él está hablando que su misericordia, que es abundante y que es nueva cada mañana, su misericordia es mejor que esta vida humana llena de achaques, en que este cuerpo se va convirtiendo en un cuerpo de pestilencia, lleno de enfermedades, lleno de dolores, lleno de sufrimiento. Esta vida humana en que hay muchas luces brillantes, esta vida humana que también tiene muchos sinsabores, pero su misericordia es mejor que la vida. Su misericordia. El salmista dice que un día durará tu ira, la ira del Señor. Dios ha dicho que ahí estableció un día de venganza. Pero amigo que está escuchando, dice también el salmista, pero su misericordia durará para toda la vida. Que Dios les bendiga en esta hora. Padre Celestial, te ruego que tú bendiga estas palabras y que si hay alguno de tus hijos que está lejos, Señor, pueda reconsiderar su camino y pueda saber que hay un derecho a la vida eterna para ejercerlo, Señor. Y que el bendito Espíritu Santo, quien también es nuestro abogado, hay un Espíritu Santo que puede hacer, ejercer, demostrar este derecho a la vida eterna. Que tus hijos oigan esta palabra y sean alimentados, Señor. Yo te lo ruego, Padre Santo, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Un saludo para todos los creyentes. Amén.